Bueno, shalom, shalom, shalom a todos. Vamos hoy con esta nueva porción de la Torá llamada Váyese y él partió. Y vamos a seguir en este intento que con la ayuda del Padre haremos a lo largo de la Torá, que es encontrar la presencia, la importancia y la identidad de Yeshua en cada uno de las parachot. Los parachot, recordemos que es cada una de las porciones de la Torah. Así que hoy vamos con un tema que es muy hermoso porque no solamente nos va a hablar de la presencia y de la protección de Yeshua, sino también que nos va a reforzar a nosotros el plan del Eterno y nuestra propia identidad. Ahí vamos con esta porción que es una porción que va desde Génesis o Bereshit 28:10 hasta el capítulo 32:3. Y comenzamos con el tema que nos trae desde la porción pasada. Yo espero que ustedes hayan visto todas las porciones en orden, porque es de la única manera que nosotros aprendemos el plan sin problema. Y que también hayan ya escuchado la grabación en mi muro de YouTube de la porción completa de esta parashá. En este tema, en este video, nos vamos a centrar en la figura, en la presencia de Yeshua. O sea, recordemos que Jacob sale hacia la búsqueda de su novia. Esto es una recomendación, digamos, de Isaac, y Jacob sale de viaje. Entonces, aquí salió de Beerseba y llegó a Jerusalén. En esta porción vamos a entender, como ya muchos de ustedes saben, las cosas muy fundamentales de nuestra fe, que sobre todo en este tiempo de restauración nos traen de nuevo a solidificar nuestra fe, nuestra identidad y la seguridad de nosotros tener un Elohim vivo que ha cumplido su palabra y que hoy, al final de los siglos, estamos viendo todas las cosas en orden. Vamos a verlo. Los invito a que escudriñemos en esta porción todos estos sitios. Llegó Jacob a Jerusalén, dice, y llegó a un cierto lugar y durmió, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Aquí dos cosas nos llaman la atención. La primera, que hubiera puesto una piedra por cabecera. Realmente no sería como lo más cómodo, pero aquí va a tener un significado muy hermoso. Y llegó a un cierto lugar, que ese cierto lugar es en hebreo el Macón. El Macón, tanto la Torá como el Targum nos hacen referencia a ese sitio, no como cualquier sitio, sino como un sitio determinado, que nosotros ya habíamos visto en Génesis 22, cuando nos dice la palabra en el verso 4, que al tercer día Abraham alzó sus ojos y vio el Macón de lejos, el lugar donde iba a ser sacrificado Isaac, que ya estudiamos cómo el mismo Yeshua detiene el sacrificio y el mismo Yeshua se presenta de una manera tan extraordinaria. Pero aquí tenemos entonces a Jacob durmiendo exactamente en el Macón y poniendo, como dijimos, bajo su cabeza una piedra. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué es lo que nos está diciendo aquí la palabra? En Isaías 28:16 encontramos que nos dice: por tanto, Yahweh el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Esa piedra del fundamento es la piedra en la que está acostado en este momento Jacob. Ustedes lo pueden ver a través de la imagen, como voy a tratar de ampliarla aquí para que ustedes la puedan ver. Como la cabeza de Jacob correspondería literalmente al lugar santísimo.
El resto de su cuerpo nos va a dar como una, en la posición en que nos dice la Torah en que está, nos da una idea ya de cómo va a ser revelado posteriormente el tabernáculo y más adelante el templo. Algo que nosotros hemos venido descubriendo en este último tiempo, que es muy interesante cuando nos damos cuenta que la cabeza de Jacob representa como el lugar santísimo, es que nosotros si ustedes han seguido los estudios de Yeshua y la batalla de las simientes, ustedes verán cómo el Padre nos ha revelado lo que sucede con la glándula pineal que está en nuestro cerebro, cómo permite esa conexión con el Eterno. Ese es un dato que hoy va a tener mucha relevancia en esta porción de la Torah, y que yo los invito a que ustedes vean ese estudio, o Mi cuerpo, mi templo, que es otro de los estudios donde estoy hablando de esto, que lo está revelando el Padre en la actualidad. Esto hace un tiempo de ninguna manera lo hablábamos, pero cuando nosotros vemos esa imagen, nosotros empezamos a relacionar con lo que el Eterno, que es un Dios vivo, nos está relacionando y nos está revelando en este tiempo. Si nosotros tenemos la glándula pineal en nuestro cerebro y ella nos permite conectarnos, vamos a ver la conexión que hoy está viendo Jacob con el Eterno. Pero tengan en mente porque yo no voy a entrar en ese tema hoy, pero sí lo quiero dejar muy claro para que ustedes lo busquen en el tema que yo les digo, en Yeshua y la simiente, la batalla de las simientes, o también en el que se llama Mi cuerpo, mi templo. Fíjense que también Job habló de esa piedra angular. Dice Job 38:4, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó las medidas si lo sabes? ¿Quién extendió sobre ellas cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso la piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? Esa piedra angular está mencionada a lo largo y ancho de la escritura. Esa piedra angular, en este caso, en esta porción, nos conecta directamente con la visión que tiene Jacob, que une el cielo con la tierra. Estamos hablando, por lo tanto, del Macón, de ese lugar especial. Esa piedra, entonces, nos dice la palabra en Génesis 28:12, que Jacob soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí que el Eterno estaba en lo alto de ella. Fíjense, la conexión de ese sitio con la conexión con el trono celestial es evidente, porque recordemos que cuando el Eterno le fue a revelar a su pueblo el tabernáculo, le mostró a Moisés en visión el templo mismo del cielo. Así que fíjense todas las conexiones que estamos haciendo en este momento. La conexión que les digo que está viendo Jacob entre el cielo y la tierra, y la conexión que tenemos nosotros en nuestra cabeza, que nos permite conectarnos con el Todopoderoso, y que nos había sido estropeada de una manera especial, nos había sido estropeada por mucho, mucho tiempo. Ahora, fíjense esto, el Jacob ve una escalera que une el cielo y la tierra. La escalera que une, el mismo Yeshua nos dijo que era él, Juan 1:51. Y le dijo, de cierto os digo, que de aquí en adelante veréis al cielo abierto y a los ángeles del Eterno que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre.
En la visión de Jacob, por donde subían y bajaban los ángeles por la escalera. Aquí dice que los ángeles, dice el mismo Yeshua, los ángeles suben y bajan a través de él, a través de Yeshua. Yeshua se llamaba a sí mismo el Hijo del Hombre. Por lo tanto, sabemos que él en la escalera. También Yeshua nos dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y solamente por mí se puede llegar al Padre. Unamos todo esto y miramos la presencia de Yeshua. Ustedes pudieran buscar en cuando leen las porciones de la Torá que vienen por ejemplo, en la casa de Judá, que aún no ha conocido a Yeshua como el Mesías, que no hay posibilidad de una interpretación lógica, digamos, creíble a lo largo de la escritura de qué representa esa escalera, de qué representa el sitio. Pero fíjese, nosotros que ya conocimos a Yeshua, nosotros sí podemos entender por las palabras mismas de Yeshua el significado. En primera de Timoteo 2:5 nos dice Pablo, porque hay un solo Dios, un solo Elohim y un solo mediador entre el Eterno y los hombres, que es Yeshua hombre. ¿Por qué Yeshua hombre? Yeshua, la palabra del Eterno revelada a nosotros. A nosotros se nos reveló la palabra del Eterno. Hemos venido estudiando que en el Targum aparece como la membra de Yahweh. Así que fíjense, todo absolutamente en orden, todo lo que estamos viendo. Ahora, cuando nosotros analizamos la piedra misma, esa piedra del fundamento de la que habló también Job, como vimos ahora, la piedra del fundamento que está a través de todos los profetas, nosotros encontramos que la palabra piedra es la palabra Eben, y la palabra Eben nos habla de padre e hijo. Aquí estamos confirmando nuevamente el Ejad, lo que hemos venido confirmando a través de todas las porciones de la Torá. La piedra del fundamento la piedra es el Padre, la piedra es el Hijo. El Eben es el que a nosotros nos reúne esos dos nombres, digamos, en uno solo, porque hay un solo Elohim, y Yeshua revelado a nosotros como la membra, como la palabra, en su forma humana, fue el que vino a traernos esa conexión con el Todopoderoso. En Lucas 20:13 identifica Yeshua, la piedra del ángulo, también como el dueño de la viña y su hijo. Fíjense que él mismo nos hace esa relación de Ejad. Lucas 20:17, pero él mirándolos dijo, ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Si ustedes leen todo el texto, ustedes van a ver que nos habla de la piedra, que es la cabeza del ángulo, y la que los edificadores han desechado, que es en el caso ya concreto de Yeshua. El Padre es la roca, nos dice segunda de Samuel 22, y dijo, Yahweh es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. En el Salmo 18:46 encontramos que dice, viva Yud-He-Vав-Hei, viva Yahweh, y bendita sea mi roca y enaltecido el Dios de mi salvación. Pero en Primera de Corintios, fíjense la aclaración que nos hace Pablo tan interesante. Dice, todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Aquí está hablando del pueblo en el desierto. Y la roca era Yeshua. Por lo tanto, la roca sobre la que está acostado Jacob es el Padre, pero la roca es el Hijo. La roca es el que guarda a Israel y vamos a ver más adelante cómo guarda a la descendencia de José en particular. Así que nosotros
Nosotros estamos viendo todo un cuadro, solo con esta imagen de Jacob acostado allí con su cabeza sobre la roca, con la disposición del templo, con la disposición del Macón. Nosotros vamos encontrando aquí todo un mensaje importantísimo, porque nosotros estamos viendo acá, por ejemplo, que la roca, estamos diciendo que la roca es el Padre, que la roca es el Hijo, que la roca es el que guarda a Israel. Leamos Génesis 49, 24. Mas su arco se mantuvo poderoso. Esto está en referencia a nosotros, a la casa de Jacob, a la casa de José, a nosotros la casa de Israel. Dice, mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel. La descendencia, quiere decir que la descendencia de José o Efraín sería fortalecida por el pastor de Israel, por la roca. ¿Qué dijo Yeshua? Yo soy el buen pastor. ¿Quién es el que nos trae a nosotros al Padre? Yeshua. En Juan 10:11 dijo, soy el buen pastor, el buen pastor que dio la vida por las ovejas. En Juan 10:14, yo soy el buen pastor, conozco mis ovejas y las mías me conocen. Fíjense, aquí todo lo resumimos absolutamente. Si nosotros vamos a Ezequiel 34, que nos dice, el Padre nos dice, yo mismo iré a buscar las ovejas y las reconoceré. Yeshua dijo, yo soy el buen pastor y yo conozco las ovejas. ¿Son dos distintos? No, es el mismo. Yeshua, la imagen visible del Eterno. Pero ¿de qué nos está hablando? Que ambos son el Ben, la roca. El Ab, que es el Padre, el Ben, que es el Hijo. Ellos son uno solo, son un Ejad. Ahora, entonces, vamos situando todo esta descripción que nos hace acá en la palabra. Jacob está acostado sobre el Macón, sobre donde estaría el templo más adelante. Él ve la escalera y la escalera, Yeshua mismo dijo que era la escalera. Los ángeles suben y bajan, es decir, en esta conexión nosotros tenemos una ayuda que es espiritual, que es extraordinaria. Y nosotros sabemos que quién estaba en el extremo de la escalera. Nos dice el verso 13, he aquí que Yahweh estaba en lo alto de ella, y el cual dijo, yo soy Yud-Heh-Vah-Heh, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado la daré a ti y a tu descendencia. Fíjense, nunca podemos olvidar que nuestra tierra prometida es Jerusalén. Hoy está pisoteada, hoy está profanada de todas las maneras, pero un día, cuando vuelva Yeshua, ese va a ser el centro de autoridad en toda la tierra. Y es nuestra herencia. Y la herencia dice que nosotros, que somos esa descendencia, dice que será tu descendencia como el polvo de la tierra. Y te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Fíjense todo lo que esto implica, lo que hemos venido estudiando, de cómo Israel está disperso por todo el mundo, que cuando Yeshua mandó a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel, les dijo que fueran desde Judea hasta Samaria, hasta lo último de la tierra, que fueran por todas partes, porque la descendencia se había cumplido ya, esta bendición de la descendencia extendida por toda la tierra. Y dice el verso 15, he aquí que yo estoy contigo y te guardaré por donde fueres y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Recuerden que Jacob va en camino, está en el Macón, pero él va a seguir el camino en búsqueda de la novia. Aquí lo que nos está diciendo
lo que nos está diciendo Jacob. Si lo leemos desde el Targum en el verso 15, es muy claro que nos advierte. ¿Quién es el que va a guardarlo? Dice, he aquí que mi menra, mi palabra, es decir, Yeshua te asistirá a ti. Fíjense esto tan importante que nos está revelando acá el Targum, que revelando y confirmando, porque nosotros sí entendemos que es Yeshua. Volvamos acá y lo vemos en la versión que todos conocemos. He aquí que yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. ¿Quién es el que está, según nos dice el Targum, el que está hablando y el que va a acompañar a Jacob? Es Yeshua, es la memra, es la palabra del Eterno, es la palabra misma del Eterno. Y dice que te guardaré donde quiera que vaya, pero lo volverá a traer a la tierra. O esta porción comienza con él saliendo de la tierra y termina precisamente regresando otra vez a la tierra. Entonces dice, y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente el Eterno está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que la casa de Dios y la puerta del cielo. Unamos entonces estas palabras. Cuán terrible. Terrible es una traducción que hacen como por un sitio absolutamente extraordinario, por la presencia misma del Eterno, que produce temor. Fíjese que temor que no es miedo, sino temor, reverencia, adoración, porque eso es lo que cuando nosotros sentimos temor de Dios, temor del Eterno, lo que nosotros sentimos es reverencia, porque Él es tan grande, porque Él es tan poderoso, que nosotros somos hierba del campo al lado de Él, así dice la misma palabra. Entonces confirmamos a través del Targum que el que va a asistir a Jacob en todo el plan, en todo el peregrinaje, es la memra. Reflexionemos, como digo, como escribo yo siempre por ejemplo, en mi muro de Facebook. Reflexionemos. ¿Cómo es que hoy se considera a Yeshua un personaje como secundario? Unos lo dejaron del todo, no, pues porque no tienen la aprobación de los hombres, entonces lo dejan del todo. Otros lo llaman simplemente un mensajero, así como los reyes tenían mensajeros, pues Yeshua es un mensajero. No, ese no es Yeshua, es el Eterno mismo, lo estamos viendo a través de cada una de estas palabras. Ahora, en el verso 16 en el Targum, nos dice que Jacob despertó de su sueño y dijo, realmente la gloria del Señor habita en este lugar. Nosotros habíamos leído, dice ciertamente, el Eterno está aquí. El por qué el Targum ya no nos habla del Eterno, sino de la gloria del Eterno, porque el Targum es muy claro para revelar la presencia física del Eterno a través de la gloria, en este caso, de la gloria del Padre. Y aquí les voy a mostrar un dato que para mí fue muy interesante, pero un dato que yo quiero que los haga reflexionar a muchos que están detrás de las enseñanzas de la casa de Judá, sin entender que ellos no han visto a Yeshua. Pero aquí quiero hacerles referencia y quiero mostrarles cómo es el judaísmo actual el que no ve a Yeshua, pero el judaísmo más antiguo sí lo veía. Fíjense esto es un comentario. Y cuando nos habla de la gloria del Señor, este es un comentario del Targum, que cuando nos habla de la gloria del Señor, de la expresión que acaba de decir Jacob, nos dice el Targum y Saadia Gaón, que ya vamos a ver quién es, ellos ven la gloria del Señor como un antropomorfismo. ¿Qué es un antropomorfismo? Es al Eterno
revelado en la forma de un hombre. Esto es lo que hace el Targum. Ahora, el Targum yo ya les he hablado muchas veces, pero fíjense acá que es muy interesante, que este rabino, que es un rabino tan famoso, pero tan antiguo, que nos estamos hablando de haber nacido en el 882 al 942, y que fue un prominente rabino, filósofo, exégeta judío. Hoy estoy como que no puedo hablar bien. Del periodo de los Geonim, Saadía fue conocido por sus escritos sobre la gramática hebrea. O sea, él estuvo en Babilonia en el año 942. Estamos hablando de todo un personaje en la casa de Judá, pero un personaje que pudo ver que la gloria del Eterno, que la gloria del Padre era una visión antropomórfica, es decir, en la presencia de un hombre. Fíjense, es el judaísmo de hoy el que no nos permite, el que no ha podido verlo porque no es el tiempo todavía. El Padre más adelante les va a revelar, según nosotros conocemos por la Escritura. Pero mi punto de reflexión es cómo seguir estudiando las porciones únicamente de quien no ha visto a Yeshua. Por eso se ha perdido la fe precisamente, porque las porciones que nosotros hoy conocemos desde Judá son de la casa del judaísmo actual, que él niega que el Eterno se pueda presentar físicamente. Así que yo los invito a que reflexionemos, tomemos de allí todo lo bueno, porque realmente allí es donde hemos aprendido, pero traigamos a Yeshua en el contexto y vamos a enriquecer de una manera especial la Torá. Dice entonces en el verso 18 que se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto en la cabecera y la alzó por señal y derramó aceite sobre ella y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob un voto diciendo: si fuere con el Eterno conmigo y me guardare en este viaje en que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz, recuerden que él sale pero debe regresar, entonces Yud-Hei Vav-Hei será mi Elohim, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. Fíjense cuántas enseñanzas aquí están relacionadas también con Yeshua. Si nosotros vemos acá primero que todo el sitio, el nombre del sitio es Betel. Betel, ¿qué significa? La casa de Dios, la casa del Eterno. ¿Cómo llamó Yeshua al templo? En Juan 2:16 dijo que ustedes han hecho de la casa de mi padre una cueva de ladrones o una casa de mercado. También el profeta Jeremías nos había advertido sobre esto. Nosotros ya sabemos que el templo fue destruido por el pecado que había allí, porque habían profanado la casa del Padre, pero el sitio, el templo, es la casa del Padre. Entonces fíjense dónde estaba acostado Jacob. Ahora ya vamos entendiendo mejor el verdadero sitio del templo. Podemos confirmarlo, pero podemos ver a través del Targum otra vez que la presencia de Yeshua. Dice en el verso 19, y él llamó el nombre de ese lugar Betel, porque primero se llamaba Luz, y Jacob dijo: si la membra del Eterno, si la membra del Señor me asiste y me protege en este viaje. Fíjense, aquí en el texto nuestro nos dice, en español, nos está diciendo: si fuere el Eterno conmigo. En el Targum, que nos dice que el que va con él es la membra, la palabra, es Yeshua. Fíjense entonces, cuando el apóstol Juan en el Evangelio nos dice que la palabra, que la membra se hizo hombre y habitó entre nosotros. Fíjense la importancia de lo que nos está diciendo. Es el mismo que guardó a Jacob. Es el mismo que venimos estudiando desde el mismo Bereshit 1. Ahora fíjese.
Cuando sigamos leyendo el texto para ver las demás cosas que aprendemos, dice, la piedra que he puesto por señal será la casa, es decir, señala el sitio exacto donde tiene que estar el lugar santísimo. Dice, y de todo lo que me dieres apartaré el diezmo para ti. ¿Por qué no habla de diezmo aquí? Nos habla de diezmo porque está reconociendo que del Eterno es la tierra. El Eterno mismo lo dijo, mía es la tierra. Nosotros le damos el diezmo al Eterno, se lo damos es porque reconocemos que la tierra es de Él y que su provisión viene, la provisión nuestra viene de Él, que nos permite habitar en su tienda, habitar en su tierra. Todo esto son conceptos que hay que aprenderlos desde el fondo para no entrar después en discusiones que realmente no tienen mucho sentido. Sigamos adelante acá. Cuando Yeshua, estamos hablando de la piedra, estamos hablando del sitio, estamos hablando del Macón, estamos hablando de la escalera que es Yeshua, y recordemos esto que es muy interesante. Cuando Yeshua dijo, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, o mi quejilá, o mi congregación, como la quieran definir. ¿De qué piedra estaba hablando? Estaba hablando de esa piedra, de la piedra del fundamento, de esa piedra que Jacob señaló que era era la casa del Eterno, que era el Padre y el Hijo. Entonces, aquí yo quiero hacerle digamos que un paréntesis a las personas que aún no han conocido la revelación de la Torá, pero que por algún motivo estén escuchando este estudio. Fíjense esto. ¿Cuál es la piedra que le dijo el Eterno a Pedro? Es el templo en Jerusalén. Y nosotros, o la iglesia siempre ha visto a Jerusalén como el sitio judío. No es el sitio judío, es judío porque Judá es una de las dos casas, y hoy vamos a ver ese tema de una manera muy interesante. Pero nosotros somos parte del pueblo de Israel, nosotros somos la casa de Israel, nos pertenece ese sitio como promesa también. Esto nos ayuda a nosotros a aclarar conceptos. Fíjense, el mismo Pedro dijo en primera de Pedro 2:6, por lo cual también contiene la escritura. He aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. El que creyere no será avergonzado. Para vosotros los que creéis, Él es precioso. ¿Qué está diciendo Pedro? Recuerden, el Eterno le dijo a Pedro que tú eres Pedro, tú eres piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, o mi Caal, o mi congregación. ¿Sobre cuál piedra? No sobre Pedro. El mismo Pedro nos está diciendo que es sobre la piedra. ¿Quién es la piedra? La piedra es Yeshua, la piedra es el Padre, porque ellos son un ejad. En este caso, el mismo Pedro nos está explicando y nos dice, para vosotros los que creéis, Él es precioso. ¿Qué está diciendo? Si la piedra es preciosa y está diciendo que los que creemos en Yeshua, Él es precioso, está diciendo Pedro que la piedra es Yeshua, la piedra del fundamento. Pero dice, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y esto es verdad. Lo he dicho miles de veces en las enseñanzas. Ustedes quiten a Yeshua de las escrituras y las escrituras no tienen sentido. No tienen el mismo sentido. Y esto lo encontramos inclusive leyendo la porción de la Torá, como hablábamos ahora, desde la casa de Judá, que no lo han conocido. Hay muchos pasajes de la Torá que se consideran un misterio, que para nosotros no es ningún misterio, fue cumplido por Yeshua. El punto es que por lo menos la casa de Judá, la mayoría no lo han conocido, no ha llegado el momento. Pero ¿qué es que sucede con los de la casa de Israel que habiendo conocido a Yeshua, hoy lo han negado?
Hoy dice que los que lo han negado, los que no creen, dice que ha venido a ser Yeshua cabeza del ángulo, es decir, que todo se destruye. Por eso es que muchas veces vemos y leemos que no, que las escrituras están abolidas o las escrituras tienen errores. No, el que tiene el error en el corazón es el que dejó a Yeshua. Y dice, y se volvió piedra de tropiezo, porque para los que dejan a Yeshua, esa piedra angular se vuelve piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. Fíjense, por eso les acabo de decir, muchos dicen, hablan en contra de las escrituras y en contra del nuevo pacto y en contra de la escritura en general, como que está adulterada, y les dicen, no, lo que pasa es que tropiezan en la palabra porque ellos en su corazón ya fueron desobedientes y ellos estaban destinados a no pertenecer al pueblo. Todo aquel que deja a Yeshua. Es que esto no es un juego. Es que nosotros hemos perdido como el valor de las escrituras. Nosotros creíamos con el corazón que era palabra revelada del Eterno. Hoy se juega con ella. Hoy el que quiere hacer negocio saca su propia versión, le cambia lo que quiere, hace lo que quiere. La palabra es viva, es verdadera. La palabra es una palabra eterna que se ha cumplido y se seguirá cumpliendo. Bueno, ya vimos por qué Jacob hace referencia al diezmo y pasemos entonces al capítulo 29 de esta porción. En el capítulo 29, ya Jacob dice, siguió luego Jacob su camino y se fue a la tierra de los orientales. Y miren lo que vamos a ver en este capítulo 29 tan hermoso. Aquí vamos a ver toda la formación de Israel, la formación de las dos casas de Israel. Miren, si alguien les ha dicho, si ustedes han escuchado en algún momento, que los que creen en las dos casas de Israel, que no saben ni lo que están diciendo, bien pueda decirles y refutarles con la escritura que las dos casas de Israel es el único plan del Eterno que existe en la escritura. Y hoy vamos a ver el comienzo. Hoy vamos a ver el comienzo. Recordemos que cuando Eliezer estaba buscando la novia para Isaac, estábamos hablando de la novia en general. Hoy viene Jacob en búsqueda de la novia y ya de la novia que al final se va a encontrar con Yeshua. Y fíjense de lo que nos empieza a hablar el texto. Dice que entonces vio un pozo en el campo. Y he aquí 3 rebaños de ovejas que yacían cerca de él, porque de aquel pozo abrevaban los ganados. Y había una gran piedra sobre la boca del pozo. Aquí volvemos otra vez con toda la simbología tan especial. Tenemos que Jacob llega a un pozo de agua viva. Ese pozo representa la Torá, representa el corazón mismo del Eterno, su palabra, su presencia. Pero nos habla de que el pozo está tapado con una piedra. Solamente hay 3 rebaños de ovejas alrededor de ese pozo, pero dice que había una gran piedra sobre ella. Dice, juntaban allí todos los rebaños y revolvían la piedra de la boca del pozo y abrevaban las ovejas y volvían la piedra sobre la boca del pozo a su lugar. Es decir, esta piedra, ¿quién es la piedra? Acabamos de ver, la piedra es el Eben, es el Padre, es el Hijo. El pozo es que la Torá. Tenemos los 3 rebaños de ovejas. ¿Quiénes son esos 3 rebaños de ovejas que encuentra Jacob? La casa de Judá. De eso lo vamos a ir viendo mucho más claro, pero les anticipo.
en la casa de Judá. ¿Por qué 3 rebaños de ovejas? Porque la casa de Judá está formada por Judá, por Leví y por Benjamín. Están formados, esos 3 forman la casa de Judá. A esos son los 3 rebaños que Jacob ve en este momento. Ahora, la piedra se ponía y se quitaba para darle de beber a estas ovejas. ¿Qué quiere decir? Que esas ovejas ya estaban participando del agua viva de la Torá, pero todavía no estaba abierta para todos. Es decir, se abría y se cerraba. Y dijo Jacob: hermanos míos, ¿de dónde sois? Y ellos respondieron: de Aram somos. Él les dijo: ¿conocéis a Labán, el hijo de Nacor? Y ellos dijeron: sí, le conocemos. Y él les dijo: está bien. Y ellos dijeron: bien. Y he aquí que Raquel, su hija, viene con las ovejas. Aquí aparece Raquel, la otra casa de Israel. Y les dijo, fíjense esto: he aquí, es aún muy de día. No es tiempo todavía de recoger el ganado. Abrevad las ovejas e id a apacentarlas. Y ellos respondieron: no podemos hasta que se junten todos los rebaños y remuevan la piedra de la boca del pozo para que abrevemos las ovejas. Vamos a poner esto en el contexto. Están las 3 ovejas, está la Torá, está tapada con la piedra. ¿Cuándo se iba a destapar finalmente esa piedra para que todos bebieran del agua viva? Cuando regresara Raquel con las demás ovejas. Mientras él hablaba, dice, mientras él aún hablaba con ellos, mientras Jacob está hablando con ellos, Raquel vino con el rebaño de su padre porque ella era la pastora. Y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, el hermano de su madre, se acercó Jacob y removió la piedra de la boca del pozo y abrevó el rebaño de Labán, hermano de su madre. Y Jacob besó a Raquel y alzó su voz y lloró. Pongan atención a esto porque es que el Padre definitivamente cada vez va revelando más y más cosas. ¿Quiénes eran las ovejas que traía Raquel? Dice que eran las ovejas de Labán. En esta misma porción, cuando estemos hablando de cuáles eran las ovejas de Raquel y cuáles de Labán y cuáles las de Jacob, vamos a entender mucho mejor esto. Pero en general, ¿quién es Raquel? Digamos que la que se identifica como la madre de la casa de Israel. Lea representaría la casa de Judá, Raquel representa a la casa de Israel. Los 3 rebaños de ovejas que estaban ahí cuando llegó Jacob representan, como dije, a la casa de Judá. Ahora, ¿quién está buscando a las ovejas perdidas de la casa de Israel? Ya acá, que son las que van a aparecer, nos dice que las trae Raquel. Las ovejas perdidas, sí, de la casa de Israel las trae Raquel. Cuando todas estén unidas, entonces el pozo va a ser descubierto por completo y definitivamente el mundo será lleno del conocimiento del Eterno si lo miramos a un nivel profético. Miremos acá para que entendamos mejor, porque esto es muy importante. Cuando Jacob llega, hay 3 rebaños, está la piedra, que es el padre y el hijo, es aún de día, es decir, nos está hablando del tiempo inicial, y el pozo de agua es la Torá. Ahora, pero Raquel viene al final de la tarde. ¿Cuándo empezamos nosotros los de la casa de Israel? ¿Cuándo empezamos a regresar a venir a ese pozo, a la Torá, que es el pozo de agua viva? Al final de la tarde, al final del tiempo. Nosotros estamos sin duda en los últimos años de este plan del Eterno. Y cuando ya se unan todos los rebaños, entonces el pozo se abrirá definitivamente. Entonces fíjense todo esto, cuando seamos un solo rebaño y un solo pastor, entonces se abrirá ese pozo. ¿Dónde encontramos una confirmación de esta idea? Zacarías 14:8.
cuando Yeshua regresa, que ya las ovejas, ya nosotros, ya Él nos ha recogido, dice, acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno, y Yahweh será rey sobre toda la tierra, y en aquel día Yahweh será uno y uno su nombre. ¿Por qué será uno? Él es uno, pero ¿por qué dice que será? Porque Yeshua vuelve al Eterno. La palabra de Yahweh vuelve a su boca, la membra vuelve. ¿Cómo se llama Yeshua reinando? Yahweh Sidkenu, nuestra justicia. Entonces, en aquel día, dice, saldrán de donde las aguas vivas de Jerusalén. En Ezequiel 47 nos dice lo mismo, me hizo volver a la entrada de la casa. Y he aquí que aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa al sur del altar. Entonces, ¿de qué nos está hablando Ezequiel 47? Nos está hablando también del tiempo final, al final de la tarde, como venía Raquel con las ovejas, en todo este tiempo final, cuando seamos unidos con nuestros hermanos, los de la casa de Judá, que ellos ya han recibido la revelación de Yeshua y tienen la Torá, y nosotros que teníamos a Yeshua y no teníamos la Torá, nos fue revelada la Torá. Entonces, cuando seamos un solo rebaño, un solo pastor, tanto Zacarías como Ezequiel nos dice que saldrán aguas vivas. ¿De dónde? De debajo de esa piedra angular que venimos, de ese macón, de esa piedra angular de la que venimos hablando, que es la presencia misma del Padre y del Hijo. Recordemos siempre esto para que cuando nosotros escuchemos estas palabras de Jeremías 2:13, nosotros las entendamos cuando el Eterno nos dice: dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí la fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. ¿Qué son esas cisternas rotas? Las enseñanzas de los hombres. Todo el que se va nomás al Talmud, a las enseñanzas de hombres, a todo esto, y deja la Torá y deja a Yeshua, la fuente de agua viva, que está buscando cisternas rotas que no retienen agua, que no cambian el corazón, que no nos cambian la vida. Entonces, miremos toda esta primera parte de ese encuentro entre Jacob y Raquel. Cuando vimos el encuentro de Isaac y el encuentro de la novia de Isaac, nosotros ya vimos todo el proceso, nos estaba hablando de la novia en general. Aquí, fíjense que a la novia en general, ustedes recuerdan, ¿qué le dio el siervo que traía los regalos, que representaba al Espíritu Santo? ¿Qué le dio? Le puso los dos brazaletes de oro, como ese anticipo de las dos casas de Israel. Y aquí, en este tiempo, ya nos está revelando cada una de las dos, digamos, de las dos novias, de las dos casas, que al final, que es claro, serán unidas en un solo rebaño, que es la novia de Yeshua, porque al final, pues todos tenemos la Torá y hemos conocido a Yeshua. Ahora, Jacob viene al encuentro, que nos representa ese momento, cuando ya ese pozo sea abierto, cuando las aguas vivas llenen la tierra. El encuentro de Yeshua con la novia, el encuentro de Yeshua con esa novia que finalmente, después de haber sido reunido todo el pueblo de Israel. Yo espero que ustedes puedan darse cuenta de la importancia de entender las dos casas, de la importancia de saber. Porque fíjense, si yo sé que yo soy de la casa de Israel, que la casa de Judá son mis hermanos, yo no tengo que ir a la casa de Judá ni hacer conversión a la otra casa donde no ha sido restaurada, donde no han conocido a Yeshua. Yo debo permanecer en el rebaño en que el Eterno me puso y avanzar hasta que la mano misma del Eterno nosotros seamos unidos, como dice Ezequiel 37. Muchos se pierden es por
de una manera arbitraria querer estar en el rebaño que no le corresponde. Nos dice, siguiendo acá con Génesis 29, 16, y Labán tenía 2 hijas. Aquí ya vienen las 2 casas. Primero, él ve solo a Raquel trayendo las ovejas de Labán. Recuérdenme lo de las ovejas de Labán, porque ahorita vamos a ver esto que es muy interesante. Labán tenía 2 hijas. El nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor Raquel. Y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Jacob amó a Raquel y dijo, te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Todo este proceso quiero que por favor les repito que lo estudien en la porción de la parashá que está en mi muro en YouTube. Pero aquí vamos a centrarnos, porque aquí nos vamos a centrar solamente en esta parte de la identidad que es tan importante. Fíjense que aquí hay cosas que definitivamente nosotros las podemos confirmar. Lea, la palabra Lea significa como cansada, agotada, aburrida. Yo creo que esa es una visión que nosotros vemos hoy de la casa de Judá. Yo por lo menos le digo que yo tengo esa percepción. O sea, ya la mayoría se declaran no creyentes, están negando al Eterno, están por otro camino. Yo creo que es como parte del cansancio, pero viene de parte del Eterno su misericordia y su restauración sobre la casa de Judá. Raquel dice que él es la que aparece, digamos, hacia el final de los tiempos en forma profética. Pero fíjense, Lea fue fructífera y Raquel fue estéril. Solamente al final Raquel da a luz. ¿Por qué? Porque ¿quién fue Israel durante toda la vida? La casa de Judá. Por eso es tan común que todo el mundo identifique, que hablamos de las fiestas del Eterno. No, todo el mundo la identifica como las fiestas judías. ¿Por qué? Pues porque solo Judá ha permanecido. Recuerden que Judá es el hermano mayor de la parábola del hijo pródigo. Entonces, Raquel fue la que fue fructífera. La casa de Judá siempre ha estado con todo y el pecado que ha habido, como ha habido tanto pecado en la casa de Israel. Pero sabemos que el padre dijo que nunca desecharía la casa de Judá por amor a David. Y siempre los ha bendecido. Y son sus hijos, y el que los toque, toca a la niña de los ojos del padre. Y son nuestros hermanos. Pero fueron fructíferos durante toda la vida. Raquel es como al final que empieza a reproducirse. Se reproduce a través de José en este caso. Pero es exactamente lo mismo que nosotros hemos comprobado al paso de los siglos. Solamente ahora, al final, es que se está levantando esa casa de José. Incontable también. Recuerden que Yeshua dijo que la descendencia de Efraín sería como incontable, serían como peces en la tierra, nosotros nos íbamos a reproducir. Recuerden las palabras de Yeshua, que dice, cuando Yeshua nos dice a todos los que llevamos la palabra que somos pescadores de hombres. Nosotros estamos recogiendo esa casa de Israel que se reproduce como peces en la tierra. Así que fíjense cómo el tema de las 2 casas es absolutamente claro. Que no lo reconoce Judá por celo, porque como estamos viendo, Lea y Judá fue fructífero durante toda la vida. En cambio, y nunca aparecimos, y ahora aparecemos nosotros, ese hijo pródigo, donde en la misma parábola Yeshua nos decía que el hijo mayor se había enojado. Tenemos que entender que no es fácil que aparezca ya al final toda una multitud que nos levantamos diciendo nosotros somos la casa de Israel y nosotros somos herederos de la promesa con la casa de Judá.
Todo esto es importante, pero si usted no estudia el tema de las dos casas, si usted sigue creyendo en esa historia de judíos y gentiles, jamás va a entender las escrituras. Usted no puede seguir, permitir que le sigan diciendo que usted es un pagano cuando ya tenemos nosotros todas las pruebas bíblicas de ser la casa de Israel con todos los derechos y deberes que implica. Entonces, fíjense, Lea tuvo 4 hijos, Rubén, Simeón, Leví, Judá. Raquel, que era estéril, él le da a su sierva Bilha, con la que tuvo 2 hijos, Dan y Neptalí. También Lea le dio a su sierva Silpa, con quien tuvo 2 hijos, Gad y Aser. Posteriormente, Lea da a luz a Isaacar, a Zabulón y finalmente a Dina. Y el Eterno se acordó de Raquel y nació José, y finalmente fuera de la tierra de Labán ya nace Benjamín. Pero, ¿qué nacieron aquí? Las 12 tribus de Israel. Las 12 tribus, las 2 casas, las 12 tribus. Entonces, fíjese, nosotros tenemos que entender que las 2 siervas no aparecen como novias. No es que son 4 mujeres, son 2 mujeres, porque las siervas eran tomadas como propiedad. Así que son Lea encabezando la que va a ser la casa de Judá y Raquel encabezando la que va a ser la casa de Israel. Ahora, viene este tema en Génesis 30 de separar los rebaños. Y aquí vamos a aprender una cosa muy interesante que les vengo diciendo. Con lo que trajo Raquel al final, los rebaños de Labán. Y vamos a ver una característica de esos rebaños de Labán que toca con nosotros. Jacob encontró a su novia en el exilio. En el exilio se multiplicaron las ovejas. Ya sigue la historia, ustedes la pueden estudiar o ya la debieron haber estudiado y leerla o estudiarla en el video. Y es ahora él quiere regresar a la casa del padre. Solo Benjamín es el que va a nacer ya en la tierra prometida. Ahora, pero fíjense acá, ya se llega el momento de hacer la separación de las ovejas, porque Jacob se dedicó todo el tiempo a cuidar de las ovejas de Labán, y las ovejas de Labán y las ovejas de Jacob estaban unidas. Entonces dice, el Eterno bendijo a Labán por la presencia de Jacob, pero el rebaño estaba unido. ¿Quién regresaba a la casa con Jacob? ¿Y cuáles ovejas eran de Labán? ¿Cómo podían saber cuáles ovejas eran de Labán y cuáles eran de Jacob? Y fíjense esto tan interesante. En Génesis 30:32 dice Jacob, yo pasaré hoy por todo tu rebaño y las manchadas y salpicadas de color entre las cabras, y esto será mi salario. Así responderá por mí mi honradez mañana cuando vengas a reconocer mi salario. Toda la que no fuere pintada ni manchada en las cabras y de color oscuro entre mis ovejas se me ha de tener como de hurto. Dijo entonces Labán, mira que sea como tú dices. O sea, las van a diferenciar. ¿Por qué? Las van a diferenciar, dice él, la que no fuere pintada, manchada y de color oscuro entre mis ovejas se me ha de tener como de hurto. O sea, si entre las ovejas de Jacob encontraban las ovejas oscuras, esas eran de Labán. Ahora, dijo entonces Labán, mira que sea como tú dices. Y Labán apartó aquel día los machos cabríos manchados y rayados y todas las cabras manchadas y salpicadas de color y toda aquella que tenía en sí algo de blanco y todas las de color oscuro entre las ovejas, y las puso en manos de sus hijos. Y puso 3 días de camino entre sí y Jacob apacentaba las otras ovejas de Labán. Entonces Labán aparta sus ovejas y Jacob se queda de todas maneras con el resto del rebaño. Entonces dice en el verso 37, luego tomó Jacob varas verdes de álamo, de avellano y de castaño, y descortezó en ellas mondaduras blancas, descubriendo así lo blanco de las varas. Y puso las varas que había mondado delante del ganado en los canales de los abrevaderos del agua donde venían a beber las ovejas, las cuales procreaban cuando venían a beber.
cuando venían a beber. Fíjense, aquí qué es lo que está haciendo Labán, lo que está haciendo Jacob. Él quiere, aquí estamos hablando de una separación de rebaños. Proféticamente, ¿de qué se trata este momento? Se trata precisamente de la separación del trigo y la cizaña. Si nosotros lo vemos, ¿qué está haciendo el Eterno hoy en el mundo? El Eterno lo que está haciendo hoy en el mundo es separar sus ovejas, las ovejas de verdad de Israel, separarlas de las que no lo son, de las que son, digamos, de Esaú, como vimos en la porción pasada. Recuerden que en la porción pasada hablábamos de que tanto Esaú como Jacob venían del mismo vientre, tenían los mismos derechos, pero Esaú eligió no seguir el camino de la Torá. Entonces, aquí nosotros también vamos a ver esa separación que se hace al final de toda esta historia. Entonces, ¿qué pasa en esa separación? El Jacob está separando sus ovejas de lo que se quedarían, de las ovejas que se quedarían con Labán. Las ovejas de Jacob representando el trigo y las ovejas de Labán representando la cizaña. Fíjense, Labán apartó los machos cabríos, las cabras manchadas, o sea, él se encargó de escoger, de apartar todas las que estaban allí y las puso aparte. Ahora, las que quedaban ahí, Jacob quería que se reprodujeran para poder afianzar y aún hacer crecer su posesión, su rebaño. ¿Cómo tiene una idea bastante extraña, pero una idea que nosotros podemos ver de manera simbólica y entenderla? Nos dice, apartaba Jacob los corderos y ponía con su propio rebaño los listados y lo que era oscuro del hato de Labán, y ponía su hato aparte y no lo ponía con las ovejas de Labán. Primero él empezaba a separarlos acá, a separar para que no se contaminaran más, digamos, de la presencia de las ovejas de Labán. En Mateo 13:30, que nos dice, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, o sea, todos los rebaños juntos. Al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recojan primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Esta es la separación de la que estamos hablando. Ahora, volvamos acá al texto. Tomó luego Jacob varas verdes de álamo, de avellano y de castaño, y descortezó en ellas mondaduras blancas, descubriendo lo blanco de las varas. Y puso las varas delante del ganado en los canales de abrevadero del agua. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando del agua que representa la Torá. Estamos hablando de unas varas que están siendo, digamos que, descubierta su parte blanca, como que algo de información del interior de esas varas va saliendo, que nos puede representar el mismo madero de Yeshua, el mismo madero. O sea, fíjense que él pone las varas verdes de álamo, pero las va pelando para que empiece a descubrirse lo blanco que hay en ellos. Y eso lo pone junto al abrevadero donde están las aguas. Era como dice, así concebían las ovejas delante de las varas y parían borregos listados, pintados y salpicados de diversos colores. Recuerde, esto que pues es imposible de entenderlo a la luz digamos, genéticamente es imposible de entenderlo. Tratemos de entenderlo en ese nivel espiritual. Apartaba Jacob los corderos y ponía con su propio rebaño los listados y lo que era oscuro del hato de Labán. Las oscuras del hato de Labán separaban las suyas.
sucedía que cuando se hallaban en celo las ovejas más fuertes, Jacob ponía las varas delante de las ovejas en los abrevaderos para que concibiesen a la vista de las varas. Es decir, era como si fueran aprendiendo. Recuerden, Jacob representa el trigo, la semilla del Eterno. Era como si fueran aprendiendo con lo que ellos estaban viendo, que con todas esas partes blancas que habían sido reveladas y reveladas junto al agua que representa la Torah, como si la revelación, esos ganados que estuvieron inicialmente, que eran de Labán, fueran aprendiendo y dieran a luz, digamos que se reprodujeran, sus hijos fueran aprendiendo poco a poco la Torah. Yo no sé si queda fácil la forma como se los explico. Yo trato siempre de verlo como de esa manera. Como que ya la descendencia de esas ovejas que eran de Labán, ya al tener esa representación, como al irse revelando poco a poco, esas varas de almendro, el agua viva que estaban recibiendo, tuvieran una descendencia que ya le perteneciera a Jacob y no a Labán. Pero fíjese que era gradualmente que iban aprendiendo a ver las ovejas que estaban en celo, como que estaban viendo, digamos, partes de la Torah, por lo menos partes de la Torah, para ir añadiendo. ¿Por qué partes de la Torah? Porque fíjense, nosotros fuimos como esas ovejas de Labán. Primero éramos bien oscuras, no pertenecíamos al rebaño de Jacob. Ahora, pero nosotros tuvimos ya después, a través de Yeshua, digamos que un acercamiento gradual a la Torah. Aunque decíamos que la Torah no era para nosotros, pero igual, por lo menos de los 10 mandamientos, al menos 9 o en otros casos 8 se cumplían. Pero se habían cambiado uno, pero de todas maneras sí teníamos mandamientos que cumplir. Yo jamás he escuchado a nadie que diga en la iglesia cristiana, haga lo que quiera, viva como quiera. No, tenemos mandamientos que cumplir. Era como un acercamiento gradual a la Torah. Entonces dice, y cuando venían las ovejas más débiles, no las ponía. Las más débiles eran para Labán y las más fuertes para Jacob. O sea, ¿quiénes eran las débiles? Las que no iban como a captar absolutamente nada del fenómeno que se estaba dando, como de ese contacto gradual con la Torah. Entonces los sacaba, más bien se las dejaba a Labán. Y dice, y se enriqueció el varón muchísimo y tuvo muchas ovejas y siervas y siervos, camellos y asnos. Entonces recordemos siempre, esa transformación de las ovejas fue a través de la Torah y las varas de almendro reveladas poco a poco, como si fueran una visión, digamos, del madero. Ustedes recuerdan cuando las aguas amargas, ¿qué le dijo el Eterno que pusiera? Que pusiera una rama dentro de las aguas. Por eso es que estoy haciendo la conexión con el madero y esa rama que endulzó las aguas amargas es un anticipo de la cruz, sin duda alguna. Vamos entonces a Génesis 31. Ya una vez repartidas estas ovejas, nosotros estamos proféticamente en el tiempo de la repartición, de la separación de las ovejas. Y en cualquier momento comenzará el viaje de regreso. Recuerden que nosotros estamos esperando un segundo éxodo. Ahora, vamos aquí a Génesis 31, la partida. Dijo también Yahweh, dijo a Jacob, vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela y yo estaré contigo. Aquí volvemos a ver a Yeshua. Yeshua en el Targum nos dice literalmente, regresa a la tierra de tus padres y la tierra de tu nacimiento y mi membra estará contigo. Él es el que nos acompaña en todo el camino. Yo les vuelvo a repetir y no me cansaré de repetirlo. Más rápido se cansan ustedes de oírlo. Si nosotros no seguimos los pasos de Yeshua, si nosotros no vamos de la mano de Yeshua, no vamos a llegar a ningún lado. Y estamos en tiempos muy peligrosos.
Dice entonces, mi menra estará contigo. Envió pues Jacob y llamó a Raquel y a Lea al campo donde estaban sus ovejas. Y les dijo, veo que el semblante de su padre no es conmigo como el de antes, mas el Dios de mi padre ha estado conmigo. ¿Qué nos dice aquí el Targum? También que el que está con él es la menra. La menra del Eterno, la palabra del Eterno. Fíjense, es exactamente el que guarda, el que acompaña, el que provee, el que ha permitido que toda esta revelación, digamos, la tenga Jacob. Detrás de toda esta porción es que está la mano de Yeshua sin duda alguna. Entonces nos dice, él envió, bueno, aquí perdón que me devolví acá. Y sucedió que al tiempo que las ovejas estaban en celo, alcé yo mis ojos y vi en sueños, y he aquí que los machos que cubrían a las hembras eran listados, pintados y abigarrados. Recordemos esto. Los machos habían sido separados por Labán. Es como el sello mismo del padre que está poniendo sobre estas ovejas. Y me dijo el ángel de Yahweh en sueños, Jacob, y yo dije, heme aquí. Y él dijo, alza ahora tus ojos y verás que todos los machos que cubren a las hembras son listados, pintados y abigarrados, porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Entonces, ¿quién es el que hizo todo este milagro del que estábamos hablando en el capítulo anterior? En el verso 13 se revela, yo soy el Dios de Betel. ¿Recuerdan Betel? La casa del Padre, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuelve a la tierra de tu nacimiento. ¿Quién está hablando acá? Fíjense esto tan interesante. ¿Quién está hablando aquí? El ángel de Yahweh. El ángel de Yahweh está hablando. Pero ¿cómo se identifica? Yo soy el Dios de Betel. Yo soy el Dios de Betel. El ángel de Yahweh le dice y él se identifica como el Dios de Betel. ¿Quién es el ángel de Yahweh? Es Yeshua, que es el mismo eterno. Es que fíjense que no hay forma de discutirlo. Usted tendría que cambiar las escrituras y cambiarle todos los diálogos para quitar esa verdad. Entonces, aquí estamos viendo de quién fue todo el plan de lo de las ovejas y del agua del abrevadero y de todo. ¿De quién fue? Fue de Yeshua. Yeshua mismo es el que hace que ese rebaño de Jacob se multiplique, como lo hizo con nosotros. El rebaño de Jacob, digamos que hasta antecitos del año 2000, era la casa de Judá. Pero Yeshua es el que vino y empezó a revelarnos sus mandamientos, primero por secciones, primero por partes. Finalmente, Él es el que nos convierte a nosotros en parte de ese Israel vivo y verdadero. Él levanta esa casa de Israel. Pero recordemos que Raquel trae ídolos. Raquel hurta los ídolos de su padre, de Labán. ¿Por qué? ¿Por qué ponen esto acá? Porque recordemos, ¿cuál es el pecado más grande que tiene la casa de Israel? La idolatría. La idolatría, ese ha sido el pecado nuestro y nosotros lo hemos vivido en carne propia. Nosotros, por ejemplo, los que salimos desde la Iglesia Católica, venimos de destrozar ídolos e imágenes y de todo y hemos tenido durante todo el caminar que lidiar con esa tendencia a levantar ídolos. Hoy, ¿por qué hay tantas personas judaizantes? ¿Por qué tantas personas que hicieron de Judá no su hermano para amarlo, sino ídolos? Que lo que digan está por encima de la palabra del Eterno. Porque somos dados a los ídolos. Ese pecado lo traemos desde Raquel. Raquel hurtó los ídolos del padre y eso le costó la vida a Raquel. Recuerde que dice, por ejemplo, en Génesis 31:20.
Jacob engañó a Labán, arameo, no haciéndole saber que se iba. Huyó con lo que tenía, se levantó, pasó el Éufrates. Al tercer día, Labán supo que Jacob había huido. Entonces Labán tomó a sus parientes consigo y se fue tras Jacob camino de 7 días y lo alcanzó en el monte Galad. Y vino Elohim. ¿Qué nos dice de nuevo el Targum? Vino la membra de Yahweh, vino la palabra de Yahweh, vino Yeshua y a Labán arameo, y miren lo que le dice, guárdate de que no hables a Jacob en forma descomedida. ¿Quién es nuestro guardador? Es Yeshua. El ángel de Yahweh acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Cuídense de hablar mal contra nosotros, porque es que el que nos defiende es el ángel de Yahweh. Aquí aparece como la membra que le dice, guárdate de hablarle a Jacob en forma descomedida. Siempre recordemos, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Dice, estos 20 años he estado contigo, tus ovejas y tus cabras nunca abortaron. Yo comí carnero de tus ovejas, aquí está hablando Jacob, nunca te traje lo arrebatado por las fieras, yo pagaba el daño. Lo hurtado así de día como de noche me lo cobrabas. De día me consumía el calor. Le hizo todo el recuento de todos estos años y de las trampas que Labán le había hecho. Entonces dice, así he estado 20 años en tu casa, 14 años te serví por las 2 hijas, 6 años por tu ganado y has cambiado mi salario 10 veces. Entonces dice en el verso 42, si el Dios de mi padre, Dios de Abraham y temor de Isaac no estuviera conmigo, tú me estuvieras enviando con las manos vacías. Pero el Eterno vio mi aflicción, el trabajo de mis manos, y anoche te reprendió. El Eterno mismo le reveló a Jacob que ya él había tomado cartas en el asunto y había reprendido a Labán. Fíjense, pero tomemos estas palabras para nosotros. Si el Dios de mi padre, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob no estuviera con nosotros, ¿dónde estuviéramos nosotros hoy? Nosotros no tenemos que tener temor a todo ese Labán, a todo ese Ismael, a todo ese mundo que está por fuera del plan del Eterno. Porque el que es nuestro guardador es Yeshua. Entonces respondió Labán y dijo, las hijas son hijas mías, los hijos míos son, las ovejas son mis ovejas, lo que tú ves es mío. ¿Y qué puedo hacer yo hoy a estas hijas o a sus hijos que ellas han dado a luz? Hagamos un pacto, le dice entonces Labán. Y tomaron una piedra y se levantó una señal. Jacob le dijo, recojan las piedras, tomaron piedras e hicieron un majano y comieron allí sobre ese sitio en especial, una construcción aquí especial. Y lo llamó Labán Jegar Saaduta y Jacob lo llamó Galad, que quiere decir que testigos. Y dice también, porque Labán dijo, este majano es testigo entre nosotros dos. O sea, él va a ser testigo de que, vamos a ver, y Mizpa se va a llamar también, o torre de vigilancia, por cuanto dijo, atalaya el Eterno entre tú y yo cuando nos apartemos el uno del otro. Es decir, ellos van a dividirse, ellos se van a dividir y van a establecer un punto donde ni este puede pasar para acá, ni este para acá. Pero miren lo interesante. Porque en el verso 49 nos dice acá, por cuanto que sea una torre de vigilancia, por cuanto atalaya el Eterno entre tú y yo. ¿Qué hace el atalaya? El atalaya advierte si viene el enemigo. Pero aquí que nos está diciendo en el Targum que quién va a ser ese atalaya, Yeshua, la membra de Yahweh, va a ser la que está entre los dos, formando digamos, siendo testigo de esa división que hay ahora entre los rebaños de Jacob, que como les digo representan el trigo, y los rebaños de Labán, que representarían la cizaña. Si afligieres a mis hijas o si tomares otras mujeres, además de mis hijas, nadie está con nosotros. Mira que la membra aquí de nuevo, que Yeshua es testigo entre nosotros dos. Dijo más Labán a Jacob, he aquí este majano y he aquí esta señal que he erigido entre tú y yo. Testigo sea esta señal, que ni yo pasaré contra ti, ni tú pasarás contra mí para mal.
y el Dios de Abraham, el Dios de Nacor, juzgue entre nosotros, el Dios de sus padres, el Dios. Y Jacob juró por aquel a quien temía Isaac su padre. Entonces Jacob inmoló víctimas en el monte, llamó a sus hermanos a comer pan y comieron pan y durmieron aquella noche en el monte. Y se levantó Labán en la mañana, besó a sus hijos y a sus hijas, los bendijo, regresó y se fue a su lugar. Todo esto absolutamente claro que está controlado, protegido por Yeshua. ¿Por qué les dije yo ahora que había muerto Raquel como consecuencia de haberse traído los ídolos? Recuerden que Jacob hace una afirmación apresurada de cuando le reclama a Labán por los ídolos, que él le dice que se muera la persona que los tenga, y eso le cuesta la vida a Raquel. Sin embargo, fíjense una cosa muy interesante que la podemos añadir aquí. ¿Dónde quedó enterrada Raquel? En la entrada de Belén. Raquel, que es la madre de la casa de Israel, que iba a aparecer solo al final de los tiempos. ¿Dónde queda ella sepultada? En la entrada de Belén. Es que todo absolutamente tiene sentido. ¿Quién nacería en Belén? Yeshua. ¿Por qué llora Raquel? Por sus hijos. O sea, unan toda la escritura y ustedes van a ver que el tema de las dos casas de Israel es absolutamente cierto, 100% seguro, y es el que le da sentido a toda, no solamente para nosotros como nuestra identidad, sino a toda la lectura de la palabra. Y por último, en el capítulo 32, ya tenemos únicamente estos dos versos que nos anuncian lo que vamos a estudiar la próxima semana. Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y dijo Jacob cuando los vio: campamento del Eterno es este. Y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim, los dos campamentos. Ya vamos a estudiarlo en la próxima semana. Jacob divide su familia, forma las dos casas de Israel, los dos campamentos. Recuerden, se va a enfrentar a Esaú. Todo profético, todo absolutamente claro. Yo siempre cuando hago estos estudios, yo les digo, lo único que yo tengo en mi corazón es el deseo de que ustedes entiendan, que ustedes le crean a la palabra, que dejen de oír tanta cosa alrededor donde nos dicen que las dos casas no son verdad, que eso es una enseñanza falsa, que Yeshua no es el Eterno. O sea, vengan a la palabra. Yo no les estoy diciendo que me crean a mí, que vengan a la palabra y que me muestren, si usted puede mostrarme en la palabra que las dos casas de Israel no existen. Lo invito a que me escriba. Aquí tiene mi correo. Aquí tiene mi correo para que me escriba y me dé la sustentación de que no existen las dos casas de Israel, de que no existe Yeshua en la Torá, de que Yeshua no es el Eterno. Esto es absolutamente imposible de probar. Imposible. Tengo 22 años de estar probando esto y les digo, nadie ha podido dar un solo versículo de las Escrituras que destruya esa enseñanza de las dos casas de Israel. Que el Eterno nos bendiga, que el Eterno nos guarde, que el Eterno nos permita a nosotros aprender de cada uno de estas porciones, pero transformando el corazón, no como que aprendemos algo académicamente, sino una palabra viva que nos transforme el corazón. Muchas bendiciones para todos. Shalom, shalom, y hasta la próxima semana con la ayuda del Todopoderoso, con la ayuda de la Memra de Yahweh, que es nuestro Yeshua. Shalom para todos.